Hermanos y demás oyentes, bienvenidos en este día a una nueva reflexión. Continuamos con nuestro estudio, nuestra reflexión, basados en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, el capítulo 2, los versículos 1 al 12, que dice así: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Amado Dios, muchísimas gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias te damos en el día de hoy, ilumínanos a través de tu palabra, por Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo le sigue enseñando a la iglesia de Tesalónica acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y aquí hay un mensaje muy necesario también tenerlo claro hoy, como lo necesitaba tener claro, y así lo consideró el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica en el primer siglo de la iglesia. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y aquí dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni es por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hoy también, inclusive con estos tiempos de la situación del coronavirus, hay quienes dicen que ya la venida de Cristo está cerca, que ya se va a acabar el mundo, esto y aquello. Hay quienes profetizan cosas, cuando el Señor ha dicho que del tiempo de la venida, de segunda venida, no se sabe la fecha. Dicen, no lo saben ni los ángeles, ni el Hijo, sino el Padre. Había quienes en el siglo I ya estaban diciendo que el Señor vendría al fin del siglo. Inclusive mucha gente dejó de trabajar porque decían que si ya iba a venir, ¿para qué trabajaban? Por eso también Pablo les dice que el que no trabaja no coma, en otra carta. Dice, aún no ha venido el inicuo. Inicuo viene de la iniquidad, el que hace iniquidad. Estamos hablando del siglo I. Y Pablo dice que alguien lo está deteniendo. Y uno lo que ve aquí es que estamos hablando de vida de todavía los apóstoles, pues el Señor Jesucristo ya no estaba, porque Él ya ha ascendido al cielo cuando escribió Pablo esta carta, por supuesto, quizás unos 20 años después. Pero aquí lo que hay es una mención a los apóstoles. Todavía los apóstoles estaban vivos, y aunque el engañador todavía intentaba, o ya estaba intentando sembrar doctrinas falsas en la iglesia, pues estaban los apóstoles, los directos testigos que lo rechazaban. Pero una vez los apóstoles murieron, empezaron a surgir, y eso lo muestra la historia con más fuerza, toda clase de falsas doctrinas. Falsos apóstoles. Por eso San Pablo dice que vendrán
Porque ya como ellos no están, otros quieren hacerse pasar por ellos para enseñar doctrinas erróneas. Eso sucedió en la misma era apostólica. Imagínense hoy, muchos siglos después. Y el inicuo es todo aquel que se opone a lo que se llama Dios. Y no necesariamente es una persona, puede ser un régimen, puede ser una doctrina supuestamente cristiana. Cuando una doctrina supuestamente cristiana se opone a lo que se llama Dios, enseña otra cosa contra el cristianismo, o sea, anticristiano, así diga que es cristiana. Por ejemplo, cuando una doctrina viene y enseña, por ejemplo, con los tiempos de los siglos segundo y tercero, que se enseñaba que Jesucristo no era verdadero Dios o que Jesucristo no era verdadero hombre, eso se oponía a Cristo, ahí está la iniquidad. Cuando cualquier doctrina hoy se opone al Evangelio, diciéndole a la gente que la salvación no es por fe, sino es por obras o por hacer esto o aquellas cosas, eso es una iniquidad, porque se opone a Cristo, eso es una anticristo. Anticristo, anti quiere decir en contra, o que enseña lo contrario, que se opone a Cristo. ¿Cuál es el mensaje del Señor Jesucristo? Que Él dio su vida por nosotros, por el amor, como lo dice Juan 3:16, y que somos salvos por su gracia. Ese es el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Ese es, digamos, el lema central, la raíz central del mensaje del Evangelio. Pero cuando viene un anticristo, enseña otra cosa. Se hace pasar por Cristo, pero enseña lo contrario a Cristo. Cuando alguien viene y nos dice que la salvación viene porque nosotros nos la merecemos o porque nos la ganamos, está oponiéndose a Cristo. Porque no es por gracia. El Señor dice que es por gracia, pero entonces viene y dice no es por gracia, entonces es por premio. Cuando se enseña cualquier cosa, sea por un régimen o por una persona o por una institución contra Cristo, eso ahí está manifestándose la iniquidad, la apostasía. Apostasía quiere decir lo contrario a la verdad. Cuando un régimen se opone al Evangelio, sea que lo persiga, cuando enseña los antivalores, por ejemplo lo que está sucediendo hoy en el mundo desde hace algunas décadas, y el Señor ha dado instrucciones, nos ha enseñado, por ejemplo, un ejemplo acerca de lo que es el matrimonio. El matrimonio dice la Sagrada Escritura que es entre hombre y mujer. Las relaciones sexuales sean entre hombre y mujer. Ahora, ¿qué está enseñando los regímenes del mundo? Que no, que matrimonio no se puede casar hasta con un animal. Eso es un régimen apóstata. Ahí hay iniquidad. Y se ha venido presentando durante todos los siglos. Pablo lo que dijo, después de que ellos se fueron, de hecho él se lo advirtió a la iglesia, después de mi partida se levantarán del rebaño lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que tener despiertos los oídos, atentos a lo que se enseña. No creer a todo lo que nos dicen por ahí disfrazados de cristianos, porque ahí puede estar representado el inicuo, el apóstata. Y cuando nosotros leemos las Escrituras y vemos que cualquier persona, llámese como se llame, así sea nuestro mejor amigo, se opone a las Escrituras, se opone a Cristo, aunque diga que es cristiano, no debemos escucharlo, porque está representando al inicuo, está representando la apostasía. Por eso tenemos que conocer bien las Sagradas Escrituras para discernir cuándo se nos enseñan cosas que son la voluntad de Dios y cuándo no. Si no conocemos las Escrituras, vamos a aceptar todo lo que nos digan como cristiano. Entonces cualquier cosa que nos enseñen, eso es de Dios. ¿Qué? Porque les enseña el fulano. Sí le enseña el fulano. No. Dice, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Imagínense, el inicuo. Ahorita hay quienes dicen que es que va a venir el anticristo, están esperando, es como un gobierno. Eso es una mala interpretación. No es alguien que va a venir, si fuera así, cualquiera lo descubre y no le hace caso. No, son regímenes escondidos, ocultos, disfrazados, que uno no se da cuenta tan fácil. Por eso dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y lo dice Pablo en el año probablemente 65, cuando escribió la carta, probablemente 70, por ahí cerca. Dice, pero todavía hay quien lo detiene, estaban presentes ellos. Dice, entonces se manifestará que el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. ¿El espíritu de su boca cuál es? ¿Cómo se mata al inicuo? Con el espíritu de su boca. Interpretemos esto a la luz de la Biblia. El espíritu de su boca es las Sagradas Escrituras, la palabra. O sea, con la palabra de Dios se destruyen
las malas enseñanzas. Cuando la palabra de Dios es escudriñada, es bien interpretada, es interpretada responsablemente, entonces se mata al inicuo. El inicuo es una persona o un régimen o hasta una iglesia que tenga doctrinas falsas. Y se puede presentar en cualquier iglesia. La iniquidad se puede presentar en cualquier iglesia. En cualquier iglesia, no importa la denominación, no importa si es histórica, si es reciente, en cualquier iglesia se puede presentar la iniquidad. Cuando se enseñan cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es iniquidad. ¿Cómo se matan? Dice con el espíritu de la boca, dice el Señor. ¿Cuál es el espíritu de la boca? Mirando las escrituras y enseñando correctamente la doctrina. Así se mata, se destruye el mal. Y el inicuo ya está desde los tiempos del apóstol Pablo. Juan decía, el anticristo ya está entre nosotros en el primer siglo. O hay quienes no sé por qué enseñan, dicen, no, es que eso es un tiempo en que va a venir un régimen. No es un régimen. Además, el diablo no es tan tonto, él no se va a desenmascarar. El diablo tiene un régimen espiritual, pero se disfraza de cristiano. La Biblia siempre advierte que el mal se disfraza de bien y que el inicuo, el anticristo, se disfraza como oveja, pero por dentro es lobo rapaz. Oveja quiere decir como cristiano, pero por dentro es lobo rapaz. Dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos. Y nosotros vemos que la iniquidad, muchas veces la falsa doctrina viene acompañada de grandes milagros. Y la gente se deja llevar por el milagro, porque eso es lo que a la gente parece interesarle hoy. Entonces, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nosotros somos salvos por amor, por la gracia de Dios. Pero el inicuo va a enseñar otra cosa. Va a poner condiciones a la salvación. Todo aquel que le pone condiciones a la salvación se opone a Cristo. Todo aquel que dice que no, si usted no es bendecido porque no hace esto o aquello, o que usted no es salvo porque no hace esto y aquello, eso es enseñar lo que Cristo nunca enseñó, oponerse al mensaje de Jesucristo. Y ya estaba presente en los tesalonicenses. Lo que pasa es que los apóstoles lo estaban refutando. Ahí estaba como un poquito atado, pero cuando los apóstoles ya dejaron de existir, empezó. Y se sabe que en el siglo II empezaron las herejías a montones, que después los cristianos les tocó combatir. Dice, ¿y quiénes le creen? Los que se van a perder. ¿Ves? Tenemos que tener cuidado de lo que vamos a creer, de lo que creemos y lo que escuchamos. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A los que no le creen a la verdad, el mismo Dios dice, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, lo opuesto a la justicia que es Cristo es la injusticia, en todo sentido. La justicia es Cristo, o sea, nuestra justificación, pero ellos se oponen. ¿Cuántas cosas hay hoy? ¿En cuántos sectores de la iglesia cristiana se enseñan cosas frente a la salvación que no son ciertas, condicionando a la gente, sometiéndola a sacrificios, asustándola, diciéndole que la salvación es por esto o aquello, pero nunca diciéndole que la salvación es por la obra de Cristo y que basta la fe en Jesucristo para ser salvos? ¿Cuántos condicionan hasta las bendiciones de Dios a que se tiene que hacer esto o aquello, a favor de esto o aquello? Eso es la iniquidad, eso es apostasía. Y hay muchos que creen que porque lo enseña fulano tal, tengan cuidado. Yo he notado mucho que hay personas que le dan credibilidad porque es un famoso pastor y que porque tiene amplio conocimiento en los medios de comunicación, es muy conocido, muy famoso, entonces todo lo que él dice hay que creerle. ¿Quién me dice a mí o quién le dice a usted que ahí no está la iniquidad? Porque no ve que el diablo también tiene poder para engañar. Y yo he visto a personas creyéndole a pastores que porque son famosos, cosas que la Biblia misma niega, pero le están creyendo, le creen más a la persona que a las Sagradas Escrituras. Hay que tener cuidado con eso, hermanos, mucho cuidado con eso. El Señor nos advierte. Oremos. Amado Dios, muchas gracias en este día por tu misericordia y te pedimos que nos des el don de discernimiento para no caer en la trampa del diablo, para discernir las Sagradas Escrituras y para saber cuándo se nos enseña la verdad y cuándo no. Cuando no sea que caigamos en la trampa del diablo. Líbranos de caer en las falsas herejías. Ayúdanos a discernir. Claro, vamos a tener discernimiento, Señor, si escudriñamos las Escrituras. Si no, no lo vamos a tener nunca y todo va a ser válido para nosotros. Cualquier camino va a llevar a Roma y cualquier cosa va a ser mensaje tuyo. Así sea la apostasía más terrible. Danos discernimiento y guárdanos del mal.
Perdónanos, oh Dios. Gracias por este día. En tus manos nos encomendamos. Amén.